¿Deberíamos considerar de clase alta a un trabajador que apenas ingrese un salario neto de 1.900 euros mensuales? Pues según algunos medios de comunicación españoles, sí deberíamos hacerlo. Según algunos medios de comunicación españoles, ese trabajador ya es rico. Veámoslo. En España, la renta per cápita, un indicador que en términos promedio nos indica cuáles son los estándares de vida de un país, en España la renta per cápita lleva estancada desde el año 2007. Es decir, lleva estancada desde hace más de 15 años. Y esto es algo que sucede en nuestro país, pero que no sucede en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Polonia, la renta per cápita durante los últimos 15 años se ha prácticamente duplicado. Y por tanto, los estándares de vida promedios de la población también han aumentado de manera muy sustancial. Que los estándares de vida lleven estancados en términos promedio 15 años en nuestro país significa que muchísima gente se está acostumbrando a no prosperar en la vida. Es más, si en términos promedios se han estancado y sigue habiendo personas que dentro de España prosperan, eso significa que muchas otras personas dentro de España están viviendo peor, están retrocediendo, porque si no la media no quedaría estable. Y por tanto muchísimos españoles se están acostumbrando o a que sus estándares de vida no mejoren conforme pasa el tiempo, o incluso a que empeoren. Y esto, repito, no es algo que debamos normalizar, no es algo a lo que debamos acostumbrarnos. Esto es una rareza en términos internacionales y en términos históricos, al menos en términos históricos desde la aparición de la Revolución Industrial. Lo normal es que los estándares de vida de un país desarrollado vayan aumentando año tras año, hasta el punto de que, acumulativamente, al cabo de 15, 20, 25 o 30 años, las diferencias en los estándares de vida entre generaciones son muy sustanciales. Pero esto, repito, no ha sucedido en España. Y en lugar de plantearnos qué hemos hecho mal durante estos últimos 15 años para que los estándares de vida hayan estado estancados, en lugar de replantearnos qué deberíamos hacer para que nuestra renta per cápita aumente sostenidamente año tras año, cada vez son más los discursos que pretenden romantizar este estancamiento económico. Cada vez son más los discursos que pretenden justificar un cierto conformismo con el estancamiento en la pobreza. En lugar de aspirar a seguir desarrollando, cada vez son más los discursos que justifican la situación general del país y que incluso la califican como positiva o muy positiva y que solo alcanzan a defender políticas redistributivas dentro de este statu quo para mejorar un poquito el nivel de vida de aquellos que están peor. Vamos a elevar un poquito a los pobres a costa de empeorar a todos los demás. No se plantean la posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos, porque para ello la renta per cápita tendría que aumentar sostenidamente, sino que aceptan el estancamiento en términos de bienestar de nuestra renta per cápita y defienden que el Estado aumente los impuestos al conjunto de la sociedad para redistribuir un poquito hacia los más necesitados. Este discurso típicamente pobrista, es decir, esta apología de la pobreza, esta apología del estancamiento económico, esta apología de la mediocridad económica, es un discurso cada vez más preponderante en nuestra clase política y también en muchos medios de comunicación. Sin ir demasiado lejos, este pasado sábado, La Sexta, una de las cadenas de televisión más vistas en España, nos obsequió con el siguiente análisis sobre qué supone ser de clase media en España y qué supone ser de clase alta o qué supone ser rico en España. Atención al discurso diseminado desde este plató de La Sexta. Dado que A3 Media no me permite reproducir el contenido que estoy comentando y que fue emitido en el programa de La Sexta Explica, vamos a resumir lo que se trató de vender, de propagar a través de este programa para contextualizar el resto del comentario. En este primer fragmento lo que se nos intentó vender es que aquellas familias españolas que ingresan menos de 11.700 euros anuales son pobres y las que ingresan más de 43.700 euros anuales son ricas. Y ya si ingresan más de 150.000 euros anuales,
La Sexta las calificaba de súper ricas. Si ingresas más de 43.000 euros anuales, eres rico. Eso con independencia de cuál sea tu situación patrimonial. Es decir, puede haber gente que esté compartiendo piso en Madrid, ingresando más de 43.000 euros anuales y, según la definición que están dando en La Sexta de rico, debamos considerar a esa persona que comparte piso como rica. En realidad, el error de esta clasificación es muy evidente. Esta clasificación confunde más rico con rico y más pobre con pobre. Y no es lo mismo. Una persona que ingrese 2 euros al mes es una persona más rica que una persona que ingrese 1 euro al mes. Pero creo que nadie diría que una persona que ingresa 2 euros al mes es rica. Pues la trampa que está haciendo este análisis de La Sexta es exactamente esa. El 20% de la población española que más ingresa, si lo queremos decir así, el 20% de la población española más rica ingresa más de 43.000 euros anuales, pero eso no significa que ingresar más de 43.000 euros anuales te haga rica. Eso solo significa que estás entre el 20% más rico de España en términos de renta. O si lo quisiéramos decir de otra manera, eso solo significa que estás entre el 20% menos pobre en términos de renta de España. De ahí a calificar como rico al 20% más rico o al 20% menos pobre de España, hay un trecho muy grande. Por verlo de otra manera, en Uganda también habrá un grupo de ugandeses que sean el 20% más rico de la sociedad ugandesa. Pero eso no significa que ese 20% más rico o menos pobre de la sociedad ugandesa sea necesariamente rico. Puede que estén al borde de la inanición, pero como son el 20% más rico o menos pobre de Uganda, pues algunos ya los calificarán como ricos. Desde luego no es la forma correcta de proceder. Pero sigamos con el vídeo de La Sexta, porque las trampas, las distorsiones o las medias verdades no terminan aquí. Como repito nuevamente, A3 Media no me permite reproducir este fragmento de vídeo emitido en La Sexta, vamos a resumir qué se narraba, qué se nos vendía desde este segundo fragmento de vídeo. En este segundo fragmento de vídeo, La Sexta nos intentaba convencer de que, según la OCDE, las familias españolas que ingresaran entre 11.500 euros y 30.400 euros eran familias de clase media, y aquellas familias que ingresaran más de 30.400 euros anuales ya eran familias de clase alta. Y a tenor de estos sorprendentes datos, nos exhortaban a recapacitar y a replantearnos cuál era nuestra posición económica dentro de la sociedad. Bueno, aquí ya no es que seas rico si ingresas más de 43.000 euros anuales, es que eres de clase alta si ingresas más de 30.000 euros anuales. Es decir, que una persona que puede estar cobrando en términos netos entre 1.800 y 1.900 euros mensuales, se la considera, según este análisis de la OCDE, que supuestamente está recogiendo La Sexta, se la considera de clase alta. Bueno, esto en realidad es una media verdad. ¿Y por qué es una media verdad? Pues porque si vamos al informe de la OCDE, donde se define a la clase media de esta manera, podemos leer lo siguiente. La clase social se refiere a un grupo de personas que comparten un mismo estatus socioeconómico. Cómo definir este estatus socioeconómico compartido es algo que difiere según la tradición académica y según el uso que queramos hacer del concepto. En consecuencia, los indicadores utilizados para definir y analizar a la clase media varían de manera significativa dentro de y a través de las distintas disciplinas académicas. Muchos análisis económicos utilizan el ingreso como el indicador clave para definir el estatus que caracteriza a la clase media. En el resto de ciencias sociales, muchas medidas y definiciones se basan en el nivel de empleo, aunque también se utilizan elementos relativos al capital económico, al capital social o al capital cultural. Incluso se ha llegado a definir clase media según la percepción subjetiva de la clase social a la que uno pertenece. En este informe definimos clase media como aquella población que vive en hogares con ingresos entre el 75 y el 200%
de la renta nacional mediana. Es decir, que el propio informe de la OCDE nos está reconociendo que no existe una definición única y compartida a lo largo y ancho de todas las ciencias sociales sobre qué es clase media. Y señala que en este informe va a utilizar una definición de clase media exclusivamente basada en el ingreso nacional mediano. Todo hogar que se halle entre el 75% y el 200% del ingreso nacional mediano es considerado en este informe como clase media. Y de ahí salen las cifras que presenta La Sexta. Hay que decir que son cifras algo desfasadas, porque si acudimos a las estadísticas del INE, comprobaremos que la renta nacional mediana por unidad de consumo en España fue en el año 2022 de 16.800 euros. Y eso significa que los umbrales de renta son algo distintos a los que presenta La Sexta. El rango de ingresos que definen clase media no se ubicaría entre 11.500 y 30.400 euros anuales, sino más bien entre 12.600 euros y 33.600 euros anuales. Pero en el fondo tampoco cambia demasiado la cosa. Sigue sonando raro definir a alguien como clase alta en España por el hecho de que su unidad de consumo, su hogar, ingrese anualmente más de 33.600 euros. Y suena raro porque es una definición meramente estadística y relativa de qué es clase media, lo cual puede ser una definición funcional en determinados ámbitos, pero que, como ya hemos dicho, es una definición incompleta y no compartida por el resto de ciencias sociales. De nuevo, en Uganda también habrá una clase media y habrá una clase baja y una clase alta. Por ejemplo, en Uganda los ingresos medianos por hogar rondan los 1.200 euros anuales. Eso significa que la clase media ugandesa, según esta definición que emplea La Sexta extraída de la OCDE, se ubicaría entre los 900 y los 2.400 euros anuales de ingresos. ¿Consideraríamos a alguien que ingresa 2.500 euros anuales de clase alta? Pues si nos queremos ajustar a esta definición meramente estadística y relativa de clase alta, así debería ser. Pero si queremos asociar de alguna manera clase alta con un elevado estándar de vida, desde luego resultaría risible pretender que alguien que ingrese 2.500 euros anuales en Uganda sea una persona acaudalada y con un elevado nivel de vida. Que oye, siempre que se aclare que se está utilizando una definición de clase media y por tanto de clase baja o de clase alta meramente estadística y relativa dentro de los confines nacionales, pues tampoco pasa nada, porque esa definición en determinados contextos podría ser funcional. Ahora, cuando en un programa de televisión se nos está trasladando el mensaje de que aquellos hogares que ingresan más de 30.000 euros anuales son de clase alta, meramente porque la OCDE en un informe utiliza esta definición instrumentalmente para hacer ciertas comparativas internacionales, que desde un programa de televisión se nos traslade este mensaje sabiendo qué asocia el imaginario colectivo por clase alta, que desde luego no tiene nada que ver con un hogar que ingrese 35.000 euros anuales, pues eso es contar medias verdades, falsear la realidad e introducir un peligroso mensaje en la ciudadanía. Y ese peligroso mensaje es el que he expresado con anterioridad: el conformismo con el pobrismo. Y este conformismo con el pobrismo tiene desde luego dos vertientes. Por un lado, la vertiente anestesiante de situaciones económicas que deberíamos aspirar a superar. Por ejemplo, un joven emancipado que cobre el salario mínimo, según estas definiciones que se han presentado, es de clase media. Cobras 15.800 euros anuales y como estás emancipado, es decir, como eres un hogar unipersonal, entonces ya entras dentro de la definición de clase media. Y el mensaje que se le está mandando a ese joven es: puede que tu situación económica la percibas como subjetivamente deplorable, pero no te quejes, porque objetivamente eres de clase media. Es decir, hay mucha otra gente en este país que está peor que tú. Por tanto, date con un canto en los dientes. Pero ¿desde cuándo alguien debería aspirar a conformarse con cobrar el salario mínimo? Si el salario mínimo nos habían dicho que era la remuneración mínimamente digna para tener un empleo dentro de este país.
Pues bien, ahora ya no es la remuneración mínimamente digna, sino que es una remuneración que te convierte en clase media. Y la segunda consecuencia de este tipo de definiciones de clase media y de clase alta es lanzarles un mensaje muy claro a esas supuestas clases altas que son los ricos de España. Si en vuestro hogar ingresáis más de 35.000 euros anuales, no es ya que os tengáis que conformar con eso, porque hay muchísima otra gente que está peor que vosotros. Es que además tenéis que arrimar el hombro. Cuando el gobierno os machaque a impuestos, cuando el gobierno diga que va a subir los impuestos a los ricos, es decir, entre otros, a vosotros, no protestéis, porque vosotros sois de clase alta, porque vosotros sois ricos, y por tanto, vuestros ingresos, 35.000 euros anuales, deben ser redistribuidos en parte a través del Estado hacia otras personas que están en peor situación que vosotros. Cuando la izquierda nos decía que solo subiría los impuestos a los ricos, puede que algunos pensaran que solo les subiría los impuestos a aquellos que ingresen más de 1 millón, 2 millones o 3 millones de euros al año. Pero no, el umbral ya ha bajado tanto que rico es aquel que ingresa 35.000 euros anuales, y por tanto aquel hogar que ingresa 35.000 euros anuales ya puede ser saqueado tributariamente sin ningún tipo de pudor. Es más, ha de aceptar su destino de ser saqueado tributariamente. Y todo esto, repito, para no hablar del problema fundamental. Y el problema fundamental es que este país se ha estancado en unos niveles de ingresos que internacionalmente, al menos si los comparamos con el mundo desarrollado, son unos ingresos medios deplorables. Y a lo que deberíamos aspirar es a seguir creciendo de manera general. Es decir, a lo que deberíamos aspirar es a que todos los grupos de ingresos, los de ingresos relativamente bajos, los de ingresos relativamente medios y los de ingresos relativamente altos, vean aumentar de manera muy apreciable sus ingresos. A lo que deberíamos aspirar en términos de niveles de ingresos es a parecernos cada vez más a Suiza o a Noruega. Y hablo de Suiza o de Noruega para referirme a dos modelos socioeconómicos distintos, uno más liberal, el de Suiza, y otro más socialdemócrata, el de Noruega, pero en cualquier caso, dos sociedades donde los niveles de ingresos de toda la población están muy por encima de los de España. Pero como nuestros gobernantes, nuestras élites políticas o nuestra oligarquía, nuestra casta política ha fracasado estrepitosamente durante los últimos 15 años, gobiernos de PSOE y gobiernos de PP, ha fracasado estrepitosamente a la hora de elevar sostenidamente nuestros ingresos per cápita, pues entonces lo que se busca es un cierto conformismo en el pobrismo. Que aceptemos la mediocridad económica, el estancamiento en nuestra calidad de vida que la casta política española ha provocado. Y no deberíamos renunciar ni a seguir creciendo, ni a seguir desarrollándonos, ni a seguir mejorando sostenidamente en el futuro, ni tampoco deberíamos tolerar que la casta política y mediática nos autocalifique como ricos como paso previo a saquearnos impudorosamente.